Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de CGTN en español con motivo de la inauguración de la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China. Les saluda allí en directo desde Beijing. La reunión de inauguración de la sesión anual empezará a las 9 de la mañana, hora de Beijing, en el Gran Palacio del Pueblo, donde el primer ministro chino Li Qiang presentará el informe sobre la labor del gobierno. Mientras esperamos la señal en directo del comienzo de esta reunión, veamos primero unas noticias relacionadas con la celebración de las dos sesiones de este año. La Asamblea Popular Nacional de China, o APN, es el máximo órgano legislativo del país. En el siguiente video conozcamos más sobre la APN de China. Cada Asamblea Popular Nacional tiene un periodo de 5 años. Cuenta con el poder de enmendar la Constitución, crear y enmendar leyes, elegir líderes y aprobar presupuestos del gobierno y planes de desarrollo del país. Los representantes del pueblo del APN reciben el nombre de diputados. Revisan y discuten sobre proyectos de ley e informes en la agenda de la sesión. Presentan mociones para enmendar la Constitución y participan en las elecciones de la APN. 2026 marca la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional. Los diputados deliberarán sobre el informe de trabajo del Gobierno y examinarán el borrador del 15º Plan Quinquenal de China, el proyecto del Plan de Desarrollo Económico y Social en 2026 y los anteproyectos para los presupuestos centrales y locales para 2026. Además, también deliberarán sobre proyectos de ley presentados por el Comité Permanente de la APN y la revisión de los anteproyectos para el Código de Medio Ambiente, la Ley sobre la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos y la Ley de Planificación del Desarrollo Nacional. Los informes de trabajo del Comité Permanente de la APN, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema también serán entregados a la APN para su consideración. CGTN en español. Mientras China avanza en la modernización agrícola, una generación de nuevos agricultores está dando un paso al frente, incorporando tecnología, visión empresarial y conocimiento de políticas públicas al trabajo en el campo. En Jiangmen, provincia de Guangdong, conocemos a Chen Shirong, diputado de la Asamblea Popular Nacional, quien dejó atrás un empleo en la ciudad para reinventar el cultivo de arroz en su localidad natal. Con un frente frío, el terreno en enero parece más una alfombra de maleza, pero en apenas 2 meses aquí crecerá arroz. Chen Shirong tiene olfato para ver potencial donde otros no lo ven. Antes trabajaba en comercio exterior en Guangzhou solo para ganarme la vida. Lo que me hizo volver fue el apoyo del país a la agricultura. Mucha gente piensa que el campo no tiene futuro y nos miraban diferente. Pero precisamente por eso necesitamos aplicar un enfoque moderno. Ese enfoque le llevó a diseñar estos carriles que transportan plántulas y agua a través de los arrozales, reduciendo la necesidad de mano de obra. Antes de instalar el equipo necesitábamos al menos 33 trabajadores cada día. Yo mismo conducía a 3 localidades vecinas para contratar gente y aún así lo pasábamos mal en la temporada alta. Ahora con 5 o 6 personas podemos gestionar todo el vivero de plántulas. Las herramientas inteligentes lo cambiaron todo. Chen y su esposa también aprendieron a operar drones para aplicar fertilizantes y pesticidas desde el aire. Hoy los drones son habituales en las granjas chinas, gracias al aumento de las subvenciones gubernamentales. El dron costó unos 50.000 yuanes y recibimos más de 10.000 yuanes en subsidios del gobierno. Tras un año de uso, ya se había pagado solo. Como un legislador nacional elegido desde las bases, Chen trasladó su experiencia práctica a los debates nacionales en la pasada sesión de la Asamblea Popular Nacional. El año pasado propuso impulsar la agricultura integrada, combinando ganadería y cultivos para obtener más valor del mismo terreno, y recibí una respuesta positiva de los ministerios pertinentes. Mis sugerencias anteriores sobre seguridad alimentaria también se incorporaron a la ley. Y el trabajo no termina con la cosecha. A medida que los consumidores valoran más la alimentación saludable, Chen ve una demanda sólida de productos orgánicos premium certificados por el Estado. Chen creó una empresa de agricultura ecológica. Ahora respalda más de 300 hectáreas de tierras agrícolas en los alrededores. A través de una cooperativa, los vecinos comparten beneficios, ganan más y trabajan menos. Y Chen sigue escuchando.
aprendiendo qué es lo que más necesita la gente. Los vecinos no pedimos mucho, nuestros ingresos se han duplicado, pero sería bueno contar con un apoyo aún mayor para los agricultores mayores, especialmente para quienes antes pagaban impuestos en grano. Cuando el Legislativo Nacional se reúna en marzo, Chen presentará otra propuesta, pidiendo una formación más sistemática para los nuevos agricultores. Antes se decía, si fracasabas en la ciudad, volvías a casa a cultivar. Pero hoy el agricultor necesita más habilidades. Saber producir, gestionar un negocio y administrar operaciones. Por eso la formación tiene que actualizarse. Mientras China inicia su 15º plan quinquenal, se pide al campo adaptarse, no solo a alimentar a la población, sino a alimentarla mejor, con comida más saludable. Las zonas rurales también se están modernizando, con instalaciones para apoyar el turismo y la educación. Los objetivos son claros: mayores ingresos, mejores empleos y una vida más plena en el campo. CGTN en español. Estos días en Beijing ha comenzado la temporada política anual de China, donde se abordará a detalle el 15º plan quinquenal, entre otros asuntos relevantes para el país. Personalidades del ámbito internacional compartieron sus impresiones, pues esperan con interés conocer más detalles del rumbo que emprenderá China durante los próximos 5 años. En materia económica y social, China lo ha hecho de manera extraordinaria. Actualmente, China es la segunda economía más grande del mundo, y hablando en términos de reducción de la pobreza, de crecimiento del PIB, han hecho un trabajo extraordinario, y están haciendo todo lo posible para asegurar que van a seguir en esa dirección. El mundo entero debería estar con los ojos puestos en Beijing estos días para saber qué está pasando allí, cómo se está trazando la política que va a seguir China a lo largo del próximo año. Sí que vemos que cada vez tenemos más demanda de información sobre el plan quinquenal, y es que realmente ahí es donde va a quedar marcada toda la política que China va a seguir en los próximos 5 años. China está ofreciendo un papel de liderazgo no buscado, pero sí responsable. Creo que las 2 sesiones que se llevan a cabo a comienzos de marzo es algo muy significativo no solo para China, sino para todo el mundo. Eso es porque se debatirá el borrador del 15º plan quinquenal. El presidente Xi ha declarado de manera consistente y clara que China permanece comprometida con la apertura. China desea cooperar con otros países y compartir los frutos de su desarrollo. Hoy en el estudio tenemos el placer de contar con la presencia del comentarista de CGTN en español, Daniel Triado, quien va a compartir con nosotros sus observaciones acerca de la actualidad del sistema político y social de China. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa especial. Muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, sabemos que China se adentra ahora de nuevo en el momento, digamos, más importante de su temporada política anual, las 2 sesiones. Pues, ¿qué aspectos especiales de esta edición de las 2 sesiones, que marca el inicio del 15º plan quinquenal, merecen la atención de la comunidad internacional? Para empezar, se prestará especial atención a la presentación del informe sobre la labor del gobierno por parte del primer ministro chino, Li Qiang, algo que ocurrirá dentro de unos pocos minutos. Recordemos que en él no solo se analizará el desempeño a lo largo del año pasado, sino que se presentarán los objetivos y las tareas políticas para el año en vigor. En este sentido, estaremos atentos, nosotros y la comunidad internacional, al objetivo de crecimiento para este año. Recordemos que los últimos 3 años el objetivo ha sido de alrededor del 5%. Este año, como bien decías, las 2 sesiones marcarán el inicio del 15º plan quinquenal. Esta semana, diputados y delegados revisarán el borrador del Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2026-2030. El 14º plan quinquenal se desarrolló en un periodo trascendental y crítico para China y para el mundo. Recordemos que coincidió con el centenario del Partido Comunista de China, la declaración de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, la consecuente expansión de los logros en la lucha contra la pobreza, la aceleración de la transición ecológica y baja en carbono. El PIB de China superó la cifra récord de 140 billones de yuanes y se luchó contra numerosos riesgos y desafíos externos, incluyendo una pandemia no vista en un siglo. Este 15º plan quinquenal marca, por lo tanto, una etapa crucial
para la consecución de la modernización socialista con vistas a 2035. Se espera que China priorice la autosuficiencia en ciencia y tecnología, junto con la resiliencia ante los desafíos y riesgos externos. Por ello, se requiere fortalecer la demanda interna, acelerar la innovación científico y tecnológica y diversificar los mercados de exportación, algo que seguramente veremos cuando se presente el informe. Y finalmente, a lo largo de la semana, varios ministros del Consejo de Estado de China también ofrecerán conferencias y ruedas de prensa en las que detallarán sus prioridades para este año. En este sentido, me parece de especial interés la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Entiendo que Wang tratará cuestiones de importancia como la actual escalada militar en la región de Asia Occidental, las tensiones diplomáticas entre China y Japón, obviamente las relaciones de especial interés para nosotros con América Latina y el Caribe, el 70 aniversario del establecimiento de relaciones entre China y los países africanos y la 33 reunión de líderes económicos de la PEC que tendrá lugar este año en noviembre en la ciudad de Shenzhen. Bueno, has mencionado bastantes temas generales que van a abordar en esta temporada política, pero especialmente hoy, en esta ocasión, dentro de unos minutos, el primer ministro chino Li Qiang presentará el informe sobre la labor del gobierno chino en esta reunión inaugural. Y como observador de la política china desde hace ya años, ¿qué es lo que más espera leer de este informe? ¿Y hay algún mensaje que vas a prestar especial atención? Muchas cuestiones, obviamente, se anunciarán a distintas metas y políticas más allá del objetivo de crecimiento, que es quizá la cifra que más llama la atención, pero hay otras cifras que se anuncian durante la presentación del informe sobre la labor del gobierno, incluyendo los objetivos de creación de puestos de trabajo, la tasa de desempleo urbano calculada mediante encuestas o cuestiones como el IPC, entre otras cuestiones que nos afectan a los que vivimos aquí en China. Pero a mí me gustaría hacer hincapié, obviamente se hablarán de múltiples cuestiones como innovación, tecnología, comercio, pero a mí me gustaría hacer hincapié en las medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, así como el desarrollo de una economía verde y baja en carbono, algo en lo que China está haciendo muchísimo hincapié en este camino hacia el desarrollo de alta calidad. Durante la presentación del informe del año pasado, Li Qiang subrayó que el gobierno chino impulsaría la batalla en defensa de los cielos azules, las aguas cristalinas y las tierras limpias. Prometió trabajar para completar el mecanismo incentivador del consumo verde con el fin de fomentar la formación de modos de producción y estilos de vida ecológicos y abordar los efectos del cambio climático, algo muy importante, así como la realización, por ejemplo, del segundo grupo de ensayos estatales sobre el alcance del pico de emisiones de CO2 y la construcción de una serie de polígonos industriales y fábricas de cero emisiones netas. A lo largo del periodo del 14º Plan Quinquenal, que concluye este año, el PIB de China, por un lado, se expandió un 30%, una cifra muy importante, mientras que paralelamente la densidad de partículas PM2.5 cayó un 20%. Es decir, el país creció económicamente al tiempo que se protegían los cielos y el medio ambiente. De hecho, la calidad del aire de China alcanzó en 2025 el mejor nivel desde que comenzaron los registros de monitoreo, según informó a finales de febrero el Ministerio de Ecología y de Medio Ambiente del país. La concentración promedio de partículas PM2,5 en ciudades de nivel de prefectura o superior fue de 28 microgramos por metro cúbico. La proporción de días con buena calidad del aire alcanzó nada menos que el 89,3% y la proporción de días con contaminación grave fue únicamente del 0,9%. El mejor desempeño de estos tres indicadores, muy importantes para la salud de las personas, jamás registrado. Xi Jinping ha asegurado en múltiples ocasiones que el desarrollo ecológico es la base del desarrollo de alta calidad de China, es decir, que no son contradictorios, ambas cuestiones tienen que ir conjuntamente. Y el Comité Central del Partido Comunista de China ha descrito el desarrollo ecológico como el trasfondo distintivo de la modernización de China. En este sentido, recordemos, por ejemplo, que en 2020 China estableció los objetivos duales de carbono. Por un lado, alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono
para 2030 y por el otro lograr la neutralidad de carbono para 2060. El país no ha dejado de trabajar para hacer realidad estos objetivos, así que será muy interesante escuchar qué medidas tiene previstas implementar el gobierno a lo largo de este año en pro de la carboneutralidad. Bueno, un ángulo bastante interesante. Bueno, si tuviera que resumir en una frase el significado histórico y la relevancia de esta reunión, ¿qué diría, Dani? Pues son una importante plataforma tanto para China como para el mundo, para comunicarle a, como decía, a la comunidad internacional y a China la política macroeconómica y los objetivos socioeconómicos del país. Pues, ¿cómo influirán las señales emitidas en esta reunión en la trayectoria de desarrollo de China en los próximos 5 años y cómo moldearán las relaciones de China con el mundo? Pues yo creo que quizá más que nunca, la comunidad internacional lo que busca es estabilidad. Estamos en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y tensiones también comerciales, y lo que necesita el mundo es algo de estabilidad, y lo que intenta comunicarle a China al mundo son estas señales de estabilidad. Por ejemplo, los objetivos de crecimiento, una de las cuestiones obviamente más observadas a nivel internacional, sirven como anclas de política y como señales políticas. Los inversores internacionales, los socios comerciales de China están atentos a esos objetivos porque pueden ver en él tanto una continuidad como de las políticas que ha ido elaborando el país, como importantes oportunidades comerciales y de mercados. Lo escucharemos dentro de unos minutos. China no deja de decirle al mundo: nuestras puertas están abiertas. Un ejemplo de ello es la cantidad de países que ahora pueden venir como turistas al país sin visado durante un tiempo, y también en cuestiones comerciales. China le dice al mundo: venid a visitarnos y venid a comerciar con nosotros. En el actual contexto internacional, como decía, marcado por incertidumbres económicas, el mundo busca en estas dos sesiones señales de estabilidad, señales de resiliencia económica y señales de confianza. Muy recientemente acabamos de ver cómo Estados Unidos amenazaba a España con bloquear, con romper las relaciones comerciales bilaterales a raíz de la negativa de España de ceder las bases militares para que Estados Unidos atacara a Irán. Es decir, el uso del comercio como coacción, algo en lo que China siempre se ha mostrado muy en desacuerdo. China, por el contrario, aprovecha, como decía, las dos sesiones para emitir señales de estabilidad, apertura y reforma. Bueno, disculpa, Dani, tenemos que hacer una pausa aquí porque en este momento nuestra reportera de SGD en español, Zhou Xin, se encuentra en la puerta este del Gran Palacio de Pueblo en Beijing. A continuación conectemos con ella para que nos presente las últimas informaciones sobre la cita política de este año. Hola, Zhou Xin, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor, ¿qué novedades tienes por allí? Buenos días, y ahora me encuentro en el Gran Palacio de Pueblo, donde muy pronto se inaugurará la cuarta sesión anual de la 14ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país. La agenda de esta sesión incluye deliberar el informe sobre la labor del gobierno, revisar el borrador del 15º Plan Quinquenal para Desarrollo Económico y Social Nacional, así como los presupuestos central y locales. El plan quinquenal sirve como una ventana crítica para observar las políticas a medio y largo plazo de China en un contexto de lento crecimiento económico mundial y acelerados avances de la nueva revolución tecnológica. ¿Cómo fijará China sus metas para la próxima etapa? En el informe sobre la labor del gobierno publicado hoy se presentarán brevemente los principales objetivos y tareas para el periodo de 5 años. La agenda legislativa sigue siendo el eje central de la Asamblea Popular Nacional. Cabe destacar que este año el borrador del Código de Medio Ambiente Ecológico entra en etapa de deliberación. Este avance perfeccionará aún más el marco institucional de la civilización ecológica. A lo largo del proceso de desarrollo de China, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo se han reforzado mutuamente. Garantizar que la población disfrute de una vida feliz es la máxima prioridad. Y las cuestiones relacionadas con el bienestar del pueblo, como
la igualdad de servicios públicos, la protección de las personas mayores y niños y la mejora de las condiciones de vivienda, entre otros, siguen siendo el tema central. Durante las 2 sesiones se definirán políticas que mostrarán información para comprender la trayectoria de desarrollo de China, además de que esbozarán la postura del país como gran potencia comprometida con el mundo a través de mayor apertura y la búsqueda del beneficio mutuo. Hasta aquí mis reportes y... Bueno, muchas gracias, Josin, por traernos estas novedades sobre la sesión de la APN de este año. Gracias. Bueno, Dani, seguiremos en nuestra charla. Tanto Josin como usted ha mencionado varias veces la palabra el plan quinquenal. Pues en sus propias palabras, ¿qué significan los planes quinquenales para China? Pues el plan quinquenal, cuyo nombre completo es Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social, es un documento rector clave para el progreso económico y social de China, tanto a mediano como a largo plazo. En él se detallan los objetivos generales, las tareas clave y la orientación del país en múltiples sectores para un periodo de 5 años. El primero de ellos se lanzó en 1953, para el periodo 53-57, cuando China aún era mayoritariamente un país rural, con el objetivo de impulsar su industrialización. Sentó las bases industriales mediante esfuerzos concentrados para construir la primera base de producción de acero y el primer fabricante de automóviles de la nueva China, FAW. Más allá de la economía, el documento abarca áreas como la sociedad, la tecnología, la ecología e incluso la cultura. De hecho, el 6º plan quinquenal para el periodo 81-85 fue el primero en incorporar objetivos de desarrollo social. Para el 11º, su nombre oficial en chino cambió, si me permites, de Jihua a Kuehua. Bajo la economía planificada se priorizaban las directivas administrativas, pero el término Kuehua enfatiza la estrategia, la orientación y la alineación con la lógica de la economía de mercado socialista, con mayor énfasis en la innovación, el bienestar social y la estabilidad macroeconómica. Los documentos más recientes se han alejado de esos intentos de crecimiento acelerado y apuestan por un desarrollo de alta calidad. Se han centrado en la autosuficiencia tecnológica, en la seguridad nacional y en la dirección estatal de la economía. A su vez, se pone un mayor énfasis en el pensamiento estratégico. El 14º plan quinquenal, por ejemplo, adoptó una innovación distintiva, el uso de objetivos a largo plazo como guía. Según explicaba en varios medios Tong Yu, que es vicepresidente ejecutivo del Instituto de Investigación y Planificación del Desarrollo de China, de la Universidad Tsinghua, primero se definieron los objetivos para 2035 y luego los de 2025. Este enfoque amplía la visión, utiliza objetivos generales para guiar los objetivos a mediano plazo de las metas de desarrollo y capta el ritmo del desarrollo en un ciclo más largo. Bueno, hacemos ahora una metáfora, o sea, una comparación. Si comparamos con el desarrollo de este país asiático, con una carrera de fondo, y en este punto de transición entre el 14º y 15º plan quinquenal, ¿en qué estado se encuentra ahora China? ¿Y se prepara para un sprint o se está ajustando su ritmo? Pues un poco siguiendo tu metáfora, yo te diría que lo importante no es tan solo llegar a la meta, y sobre todo no es llegar de cualquier forma, sino que lo importante es llegar bien, con que esa llegada a esa meta beneficie a todo el mundo. Cabe tener en cuenta que el entorno de desarrollo que enfrenta ahora China es cada vez más complejo, tanto de forma interna como de forma externa. Obstáculos externos como las tensiones comerciales, las fricciones geopolíticas y la falta de impulso para el crecimiento global representan obviamente un gran desafío para el crecimiento de China. A nivel doméstico, el país trabaja para superar problemas estructurales y responder a los desafíos tecnológicos e industriales. En este contexto, el 15º plan quinquenal ofrece no solo una lista
de tareas, sino una guía para abordar sus prioridades de desarrollo, desde el fortalecimiento de la autosuficiencia interna en cuestiones como la ciencia y la tecnología o la capacidad de consumo de su población, hasta el avance de su transformación hacia una economía baja en carbono, junto con la resiliencia ante los desafíos y los retos externos. China busca lograr un equilibrio entre el crecimiento sostenido, la gestión de riesgos y la preservación de la apertura al comercio beneficioso para todas las partes y a la inversión extranjera en cuestiones como la alta tecnología. Como decía, para resumir, lo importante no es llegar de cualquier forma, lo importante es llegar a esta carrera de fondo de la mejor forma posible. Bueno, seguimos profundizando estos planes quinquenales del 14º plan quinquenal al 15º. ¿Ha cambiado la línea principal de desarrollo de China, en su opinión? ¿Y qué áreas han recibido la mayor prioridad? Pues a lo largo de todas estas, décadas de planes quinquenales, el tema de trasfondo ha sido siempre el mismo: la modernización socialista de China. El 15º plan quinquenal se enmarca en un periodo crucial cuyo fin será sentar las bases sólidas e impulsar las fortalezas del país para materializar en lo básico la modernización socialista. Recordemos que el país se dirige hacia alcanzar la modernización socialista en 2035, en aras también de alcanzar el segundo objetivo centenario del país, con vistas a 2049, que es construir una China próspera, moderna y bella, como decía, en 2049, con motivo del centenario de la fundación de la República Popular China. El país busca, por lo tanto, dar un salto sustancial en cuanto a poderío económico, científico-tecnológico y en defensa, con un PIB per cápita equilibrado con el nivel de los países medianamente desarrollados. Y esta parte de lo importante, como decía, lo importante no es que el PIB alcance 140 billones de yuanes, sino que ese crecimiento beneficia a todos los sectores de la población. De ahí cuestiones tan importantes como esa lucha contra la pobreza, que nadie se quede fuera del desarrollo de China, que nadie pueda no beneficiarse del crecimiento de este país. Para ello trabajará para mantener el crecimiento en un rango racional, palabra que se usa en el borrador del 15º plan quinquenal. Me hace gracia este concepto de racional, no crecer de cualquier manera, sino crecer de forma racional, aumentar la independencia para poder depender menos de factores externos, y la autosuperación científico y tecnológica, beneficiarse de la innovación, pero sobre todo de una innovación que ha crecido y se ha fomentado en Dani, el país. ya va a empezar la señal.
Estimados diputados, la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional debería contar con la asistencia de 2.878 personas. Hoy están presentes 2.765 y se ausentan 113. La cifra de los asistentes cumple con el quórum. Declaro inaugurada la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional de la República Popular China. Por favor, pónganse de pie para cantar el himno nacional. Siéntense, por favor. Estimados diputados, la agenda de la sesión de hoy tiene 7 puntos. Ahora procedemos al primero de ellos, revisar el informe de la labor del gobierno. A continuación, invitamos al primer ministro del Consejo de Estado, el camarada Li Qiang, para que presente el informe. Estimados diputados, en nombre del Consejo de Estado, me dispongo a presentar el informe sobre la labor del gobierno ante esta sesión de la Asamblea para que ustedes lo examinen y deliberen sobre él y que los honorables miembros de la CCPPCH formulen sus observaciones. Mirada retrospectiva a la labor del año 2025. El 2025 ha sido un año nada ordinario. Se ha celebrado con éxito la cuarta sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido, en la que se ha trazado un grandioso proyecto para el desarrollo de nuestro país en el futuro lustro. Y nuestra solemne conmemoración del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y en la guerra antifascista mundial, así como el establecimiento del Día de la Recuperación de Taiwán, han ejercido el enorme defecto de alentar el espíritu nacional, activar el ánimo patriótico y aglutinar las fuerzas de la lucha. Ante los profundos y complejos cambios producidos en la situación nacional y la internacional, el Comité Central del Partido, nucleando en torno al camarada Xi Jinping, ha dado cohesión y guía al pueblo de las diversas etnias del país para el avance contra las adversidades y la lucha impetuosa, actuando firme e inamoviblemente en lo tocante a la aplicación de la nueva concepción del desarrollo y al impulso del desarrollo de alta calidad, y tratando de manera holística la situación general nacional y la internacional, y todo ello ha permitido cumplir felizmente los principales objetivos y tareas fijadas para el desarrollo económico y social de todo el año y culminarla satisfactoriamente el 14º Plan Quinquenal, así que la modernización china ha dado nuevos pasos sólidos.
Durante el último año, la economía de nuestro país ha avanzado resistiendo presiones con demostración de una fuerte resiliencia. El funcionamiento económico ha sido generalmente de estabilidad con progreso, con el PIB llegando a los 119 billones de yuanes, un aumento del 5%. Se ha mantenido generalmente estable el empleo, teniéndose en las zonas urbanas 12,67 millones de empleos nuevos y una tasa media de desempleo calculada por encuesta del 5,2%. Se ha incrementado con relativa rapidez el comercio exterior, registrándose notables resultados en la diversificación de la exportación y el equilibrio básico del avance de pagos. La garantización de las condiciones de vida del pueblo ha sido aún más enérgica, habiéndose obrado una sincronización del aumento de los ingresos de la población con el crecimiento económico, una consolidación y expansión de los logros obtenidos en el acotamiento de lo más duro en la liberación de la pobreza. Una puesta en práctica de la política del último año gratuito de la educación preescolar, beneficiándose con ello a 14 millones de niños y una aplicación general del sistema de subsidios otorgados a la crianza infantil, con beneficio para más de 30 millones de neonatos y niños. La producción de cereales ha llegado a 715 millones de toneladas, con la conquista de avances positivos. En la neutralización de los riesgos en los ámbitos prioritarios se han mantenido la estabilidad de la situación general de la sociedad. Durante el último año, el desarrollo de nuestro país ha tendido a la novedad y la calidad con manifestación de un vigor exuberante. El desarrollo a paso seguro de las fuerzas productivas de nueva calidad ha rendido fructíferos logros en la innovación científico-tecnológica. Colocación en las primeras filas del mundo en cuanto a la investigación, desarrollo y aplicación de la IA, de la biomedicina, de los robots, de la ciencia y tecnología cuántica, nuevos avances rompedores en la I+D independiente de chips, inicio del viaje del Tianwen-2 para perseguir un asteroide y un cometa, ampliación integral de la aplicación en gran magnitud del sistema de navegación satelital Beidou, puesta en obra del proyecto hidrológico del curso inferior del río Yarlung-Tsangpo. Incorporación oficial a flota de Fujian, primer portaaviones de fabricación nacional con catapulta electromagnética y guía ofrecida por los grandes modelos de fabricación nacional al ecosistema global de código abierto. La constante optimización de la estructura industrial ha hecho que se incremente un nuevo 4 el valor agregado de la industria manufacturera de altas tecnologías, un 9,2 el de los equipos, un 28% la producción de los robots industriales y un 10,9 la de los circuitos integrados, y que se sobrepase la cota de 16 millones de vehículos de nuevas energías producidas al año y la de 20 millones de instalaciones de recarga para vehículos eléctricos. Se ha reducido un 5,1% el consumo de energía por unidad del PIB y se ha mejorado continuamente la calidad del entorno ecológico. No han sido nada fáciles logros conseguidos en el año pasado. Hemos tenido ante nosotros una compleja y severa situación en clave de entrelazamiento y solapamiento de unos impactos y desafíos exteriores sin apenas precedentes en muchos años y los dilemas o encrucijadas del interior del país. En el plano internacional, los drásticos cambios del entorno económico comercial y la brusca agudización del unilateralismo y el proteccionismo perturban con frecuencia las expectativas del mercado, lo que ejercía obvias presiones sobre el comercio exterior. Y en el plano nacional, profundo cambio de la modalidad económica y la manifestación constante de las condiciones estructurales subyacentes han redundado en una fuerza motriz insuficiente para el aumento del consumo y la inversión. El Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, nos ha liderado en afrontamientos serenos con avance valeroso, obrando en lo referente a los asuntos exteriores, en despliegue justificado, fuerte y eficaz de la lucha del terreno económico comercial, en firme defensa de los intereses de nuestro país, con logro de resultados positivos en las 5 rondas de consultas al respecto con Estados Unidos.
y de importantes consensos en el encuentro de los jefes de Estado de ambos países celebrado en Pusan, ofreciendo mayor estabilidad a la cooperación económico-comercial y en cuanto a los asuntos interiores en debida aplicación combinada de las políticas con potenciada regulación anticíclica de las macropolíticas y con esfuerzos redoblados por estabilizar el empleo, las empresas, el mercado y las expectativas, y todo a propósito de concentrar las fuerzas en el manejo acertado de nuestros propios asuntos. Nos hemos preparado para lo peor, pero empeñados por lo mejor, habiendo podido no solo estabilizar la situación general macroeconómica en pro de diversos resultados en términos de desarrollo de alta calidad, sino también reactivar enormemente la moral y confianza de toda la sociedad. En este proceso hemos ganado mayor entendimiento de las 5 necesidades para una cumplida ejecución de la labor económica en la nueva situación: la de explotar a plenitud el potencial de la economía, la de persistir en que el apoyo en términos de políticas y la reforma en innovación se llevan en simultaneidad, la de tener la economía flexible y bien controlable, la de preservar en la estrecha combinación de la inversión en bienes materiales. En el año transcurrido, obrando con profundo estudio e implementación del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, con integral puesta en efecto del espíritu del 20º Congreso Nacional del Partido y de las sesiones plenarias de su 20º Comité Central, y conforme a las decisiones y disposiciones de este comité, hemos hecho principalmente los trabajos que a continuación se relacionan. Primero, aplicación de macropolíticas más dinámicas y emprendedoras en un esfuerzo por estabilizar el funcionamiento económico. Hicimos ya a principios del año plenos preparativos para hacer frente a una compleja y cambiante situación, a consecuencia de lo cual la economía arrancó con ímpetu en el primer trimestre, dando un buen inicio. A partir del segundo trimestre, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias surgidas en el funcionamiento económico y especialmente el impacto de los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos, además del despliegue pleno de la función de las políticas existentes, hemos sacado con mayor fuerza una serie de nuevas medidas encaminadas a estabilizar el empleo, la economía, etc., con todo lo cual hemos podido contrarrestar enérgicamente la presión a la baja de la economía y, en consecuencia, garantizar el cumplimiento de los principales objetivos fijados para todo el año. Hemos implementado una política fiscal más activa y una política monetaria apropiadamente laxa en favor de ampliar la magnitud de los gastos fiscales, fortalecer la canalización de los recursos financieros de los ámbitos prioritarios, rebajar los tipos de intereses de carácter político y el coeficiente de caja, y reducir constantemente los costes integrales de la financiación total para la economía real. La aplicación más afanosa y mayor alcance del cambio de bienes de consumo usados por nuevos ha motivado un volumen de ventas de mercancías de más de 2,6 billones de yuanes, mientras que se ha liberado con mayor celeridad la potencial del consumo de los servicios culturales, turísticos, deportivos, etc. Hemos acelerado la asignación y utilización de los fondos designados a la renovación de equipos, con lo cual han subido un 11,8% las inversiones para adquisición de equipos, y hemos creado un nuevo tipo de instrumento financiero de orientación política en suplementación de los capitales de los proyectos prioritarios. En el capítulo de la continua estabilización energética del mercado de bienes raíces, hemos logrado controlar de manera racional el suministro de nuevos terrenos designados del sector inmobiliario. Segundo, persistencia en el desarrollo propulsado por la innovación en pro de estructurar un sistema industrial moderno. En el impulso integral de la disposición estratégica sobre la construcción de un país fuerte en ciencia y tecnología, hemos actuado fortaleciendo la vertebración de las fuerzas científico-tecnológicas estratégicas estatales. Los gastos del conjunto de la sociedad en I+D han llegado al 2,8% del PIB, y el volumen de transacciones generado por los contratos técnicos ha tenido un crecimiento del 10,8%. Con la profundización sin cesar al cambio de modalidad y actualización de las industrias tradicionales, se han desarrollado vigorosamente las emergentes y las del futuro.
Tercero, mayor profundización de la reforma y apertura en bien de una fluida circulación de la economía nacional. Hemos llevado a efecto con solidez las disposiciones de forma estipuladas en la tercera sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido. En materia de aplicación de la Guía para la vertebración del Gran Mercado Unificado Nacional, hemos logrado promulgando una nueva edición de la lista negativa para el acceso al mercado, rectificando sistemáticamente los problemas destacados de los ámbitos de las licitaciones públicas y de la atracción de negocios y capitales, propulsando la gobernanza de las capacidades productivas de los sectores prioritarios y haciendo que se pusieran de manifiesto los resultados de la rectificación integral de la excesiva competencia intensa. Se ha intensificado la estabilización del comercio exterior, habiéndose registrado un volumen estable y calidad más alta de importaciones y exportaciones, con incremento de estas últimas del 6,1%. La aplicación de la estrategia de puesta en realce de las zonas experimentales de libre comercio se han iniciado las operaciones aduaneras especiales del Puerto Libre Comercio de Hainan en toda la isla. Cuarto, impulso holístico tanto del nuevo tipo de urbanización como de la vigorización integral de las zonas rurales en promoción del desarrollo coordinado de las zonas urbanas y rurales de las diversas regiones. Hemos obrado en cumplimiento de las disposiciones de la Conferencia Central sobre el Trabajo Urbano con cultivo y desarrollo de los anillos metropolíticos modernos. La tasa de urbanización calculada según la población permanente ha crecido hasta el 67,9%. Los esfuerzos invertidos en cuanto a la estabilización de la superficie de siembra, a incremento del rendimiento por unidad de superficie, a resistencia de los desastres, nos han permitido la consecución de una buena cosecha otra vez más. Quinto, garantización satisfactoria y efectiva a las condiciones de vida del pueblo en orden de desarrollar activamente los servicios de interés social. Con la promulgación de las políticas respaldadoras de la estabilización del empleo, se ha emprendido la acción capacitadora de gran escala de mejora de habilidades profesionales, de modo que se ha mantenido estable la colocación de los colectivos prioritarios. En promoción del Plan de Acción Trienal para construir un país fuerte en educación, hemos propulsado el ajuste de las disciplinas y especialidades de los centros docentes superiores y hemos potenciado la vertebración del ciclo superior de la enseñanza secundaria general a nivel distrital. Se ha ejecutado el proyecto de refuerzo médico-sanitario de los niveles de base. Se ha sacado el catálogo de medicamentos innovadores para los seguros de salud comerciales y se ha elevado en 20 yuanes mensuales. En el impulso continuo de un mayor alcance y eficiencia de asistencia social, hemos fortalecido los servicios de sustento, atención y cuidado a las personas con discapacidad de grado grave y hemos perfeccionado las medidas garantizadoras del bienestar de los niños de situación difícil. Se han desarrollado las actividades e industrias culturales y se ha manifestado en vigor el sector turístico con un aumento del 16,2%. en el número de desplazamiento de turismo doméstico y del 7,1% en el desplazamiento de turismo exterior. Sexto, hemos desplegado con solidez la acción de aumento de la calidad y eficiencia tocante a la prevención y tratamiento de la contaminación atmosférica, con un descenso del 4,4% de la concentración media de partículas finas de las ciudades de nivel prefectural y superior. El refuerzo continuo de la protección de los grandes ríos y los lagos y embalses de importancia ha hecho ascender hasta el 91,4% el porcentaje de las secciones de aguas superficiales de buena o excelente calidad. Se ha iniciado la ejecución de la conformación de zonas pioneras de una China bella. Se ha acelerado la transición ecológica y baja en carbono de los sectores prioritarios. Se ha logrado la construcción fundamental y entrada a funcionamiento del primer grupo de proyectos de centros de nuevas energías de los desiertos Gobi y las zonas desertizadas, asociados
sobrepasado los 130 millones de kilovatios la capacidad instalada de almacenamiento energético de nuevo tipo y ha llegado al 21,7% la proporción del consumo de energías no fósiles dentro del consumo energético total. Hemos anunciado las metas de la contribución determinada a nivel nacional para 2035 en respuesta al cambio climático y demostrando plenamente el compromiso propio de un país responsable. Séptimo, implementando la disposición estratégica para el disciplinamiento integral y riguroso del partido dictada por su Comité Central, hemos obrado en despliegue sólido del estudio de educación en cuanto a la aplicación a fondo del espíritu de las 8 reglamentos del Buró Político del 18º Comité Central sobre mejorar el estilo de trabajo y vincularse estrechamente con las masas, además con potenciación tanto de la construcción del estilo del partido y la gobernación honrada como de la lucha contra la corrupción y también rectificando con energía y formalismo para aligerar las cargas de los niveles de base. En el impulso a fondo de la construcción de un gobierno regido por la ley, hemos presentado 13 proyectos de ley a examen y deliberación del Comité Permanente de la APN y hemos redactado o modificado 30 decretos administrativos. Nos hemos sometido conscientemente y de por ley a supervisión. Hemos tratado concienzudamente las mociones y sugerencias de los diputados de las asambleas populares y las potencias presentadas por los miembros de los comités de la CCP-PCH. Hemos desplegado acciones específicas reglamentadas de la ejecución de la ley en el desempeño administrativo para con las empresas. En el año transcurrido hemos obtenido nuevos resultados en nuestra diplomacia de gran país con peculiaridades chinas. El presidente Xi Jinping y otros dirigentes del partido y el Estado han visitado muchos países y han asistido a importantes actos bilaterales y multilaterales. La cumbre China-Asia Central, la reunión de líderes económicos de la PEC, la cumbre virtual de los BRICS, la cumbre del G20. Hemos celebrado exitosamente como anfitriones a la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái, la cumbre global de mujeres, la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC y otros importantes eventos de relaciones internacionales, actuando firmemente en oposición a los actos de proteccionismo y matonismo unilateral en defensa del multilateralismo y la apertura y cooperación y en salvaguardia de los logros de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Hemos planteado la iniciativa para la gobernanza global en pos de impulsar la estructuración de una comunidad de destino de la humanidad, habiendo jugado un papel positivo y constructivo en la respuesta de los desafíos globales y la resolución de los problemas internacionales y regionales candentes. China ha hecho significativas contribuciones por la paz y el desarrollo del mundo. El 2025 ha sido el año de la culminación del 14º Plan Quinquenal. Durante los últimos 5 años, el Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, ha dado cohesión y guía al pueblo de las diversas etnias del país para el afrontamiento eficiente de extraordinarios impactos y desafíos, tal como la pandemia del siglo, y para el impulso de la conquista de nuevos e importantes éxitos en la causa del partido y del país, marcando un buen inicio a la nueva expedición de alcanzar el objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Nuevo salto en el volumen económico global, subida sucesiva del PIB a los peldaños de los 110, 120, 130 y 140 billones de yuanes, con un aumento anual promedio del 5,4%, notoriamente por encima del ritmo medio de crecimiento mundial. Nuevos avances rompedores en la innovación científico-tecnológica y la sectorial. Logro de un crecimiento anual promedio del 10% de los gastos del conjunto de la sociedad en I+D, llegada número de 16 de las patentes de invención de alto valor por cada 10.000 personas, conquista de una serie de importantes tecnologías claves y medulares, mantenimiento de la mayor magnitud mundial en cuanto a valor agregado de la industria manufacturera por 16º año consecutivo, y elevación a paso seguro de la resiliencia y el nivel de seguridad de las cadenas sectoriales y de suministro. Nuevos pasos en la reforma y la apertura. Impulso sólido de la reforma en los terrenos prioritarios, configuración acelerada de un gran mercado unificado nacional, ampliación incesante de la apertura al exterior de alto nivel, supresión completa de las medidas restrictivas del acceso de los fondos foráneos al ámbito de la industria manufacturera, consolidación aún mayor de la posición número 1 en el podio mundial de comercio de bienes y avance profundo y firme de la construcción conjunta de alta calidad de la franja y la ruta. Nuevo nivel del bienestar del pueblo, aumento anual promedio del 5,4% en cuanto a ingresos disponibles per cápita de la población. Nuevos progresos en la construcción de la civilización ecológica.
subida hasta el 89,3% de días de buena o excelente calidad del aire de las ciudades de nivel protectoral y superior, elevación de la cobertura forestal hasta más del 25%, lo cual ha convertido a nuestro país en el de aumento de mayor cuantía y velocidad de recursos forestales a nivel global, y estructuración del sistema de energías renovables de mayor magnitud y más rápido desarrollo del mundo, y nuevo incremento de la capacidad garantizadora de la seguridad, vertebración notoriamente fortalecida de capacidades en materia de seguridad de los terrenos prioritarios, los cereales, las energías y recursos, las finanzas, la cibernética. La obtención de tales éxitos de gran calado, debida fundamentalmente al pilotaje del bote y manejo del timón por parte del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, y a la guía científica del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas, la nueva era, ha sido resultado de la lucha unida de todo el partido, todo el ejército y todo el pueblo de las diversas etnias de todo el país. En nombre del Consejo de Estado, quisiera expresar aquí mi sincero agradecimiento a este pueblo, los partidos democráticos, las organizaciones populares y las personalidades de los diversos círculos. A los compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, los de Taiwán y los que residen en el extranjero, y a los gobiernos de los diversos países, organizaciones internacionales y amigos de todas las naciones que prestan interés y apoyo a la modernización de China. Al mismo tiempo que reafirmamos los éxitos logrados, somos conscientes de las dificultades y desafíos que afrontamos. Los cambios del externo entorno ejercen una influencia más profunda. Los riesgos geopolíticos aumentan constantemente. La economía mundial adolece, la autonomía en cuanto a la energía motriz y el multilateralismo y el libre comercio sufren graves impactos. En el plano nacional, estamos con no pocos problemas viejos y desafíos nuevos en el desarrollo de la economía y el cambio de su modalidad. Ardua tarea de situación de sustitución de la energía motriz tradicional por la nueva, destacado desequilibrado entre la oferta fuerte y la demanda débil, más las relativamente débiles expectativas del mercado, y bastantes riesgos y peligros latentes en los ámbitos prioritarios. Y deficiencias en el trabajo gubernamental, más necesidad de mejorar los resultados de la aplicación de algunas políticas, más carencia de capacidad y métodos en algunos cuartos para ocuparse de desarrollo de alta calidad, más desviación en el sentido del concepto de los méritos administrativos de algunos otros cuartos. A pesar de esta nada desdeñables dificultades, se ha de reforzar la confianza. No ha cambiado ni las condiciones que sustentan el mejoramiento a largo plazo de nuestra economía ni la tendencia básica a él. Segundo, principales objetivos e importantes tareas en el 15º quinquenio. De acuerdo con la propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China para la elaboración del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, el Consejo de Estado ha confeccionado el proyecto de documento guía del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de la República Popular China y lo sometemos a esta sesión de la Asamblea para que lo examine. Primero, índices objetivos principales. Al implementar los objetivos principales definidos con claridad por el Comité Central del Partido en la propuesta, el proyecto del documento guía formula detalladamente 20 índices principales. 3. En el aspecto del desarrollo de la economía ceñidos a su crecimiento, estructura y eficiencia, siendo el caso que, habiéndose considerado globalmente la situación nacional e internacional, así como los factores de los diferentes planos y habiéndose teniendo en cuenta tanto las necesidades como las posibilidades, se plantea el mantenimiento del crecimiento del PIB en un rango racional y su fijación según la situación de cada año.
y ello en pos de asentar buenos cimientos para lograr en 2035 un PIB per cápita duplicando en comparación con el año 2020 y equilibrado con el nivel de los países médicamente desarrolladores. Dos tareas estratégicas importantes. El proyecto del documento guía explicitado por terrenos las tareas estratégicas importantes del desarrollo del 15º quinquenio. Primero, el fomento de las fuerzas productivas de nueva calidad es una exigencia inherente al desarrollo de alta calidad. En el proyecto del documento guía, al enfatizar el papel conductor de la innovación científico-tecnológica, se requiere que, con foco en la consolidación y robustecimiento de los cimientos de la economía real, se estructure un sistema industrial moderno cuya columna vertebral sean las industrias manufactureras avanzadas. Con foco en la independencia y autosuperación científico-tecnológica de alto nivel, se dé refuerza a la innovación. Segundo, ante un entorno externo complicado y severo, es preciso persistir en el pivote estratégico de ampliar la demanda interna. En el proyecto del documento guía se exige que, con la mirada puesta en la potenciación de la fuerza motriz endógena y fiabilidad de la gran circulación nacional, se persevere en estrecha combinación entre el fortalecimiento de la vida del pueblo y la promoción del consumo, así como entre la inversión en bienes materiales y la hecha en las personas. Se reactiva enérgicamente el consumo, se impulsa una elevación visible de la tasa de consumo poblacional y se emplean las inversiones efectivas con la mirada puesta en plena liberación de los dividendos del extraordinariamente dimensionado mercado de nuestro país. Tercero, la modernización china es una de prosperidad común de todo el pueblo. En el proyecto del documento guía se requiere que, al enfocarse en la construcción de una sociedad amigable con la natalidad, se perfeccione el sistema de servicios poblacionales. En la debida gestión de una educación a satisfacción del pueblo, se eleve a 11,7 años la escolaridad media de la población en edad de trabajar. En la construcción acelerada tanto de una China sana como de un país deportivamente fuerte, se lleva hasta los 80 años la esperanza de vida. En el activo afrontamiento del envejecimiento poblacional, se aumenta hasta el 73% la proporción de las camas asistenciales de las instituciones de atención a personas mayores, y en la promoción del empleo pleno y de alta calidad se mejora el sistema de distribución de los ingresos y se complete el de seguridad social. Y además se demanda que, al enfocarse en la reducción de las disparidades entre las regiones, así como entre la ciudad y el campo, se acelere la modernización agrícola y rural, se consoliden y amplíen constantemente los logros. Cuarto, la seguridad es la premisa para el desarrollo y esa es la garantiza. Aplicando el concepto general de la seguridad nacional y con miras a impulsar la modernización del sistema y capacidades de ella, el proyecto del documento guía formula múltiples tareas y medidas, entre ellas el fortalecer la capacidad garantizada del suministro de cereales, energías, recursos, en procura de que la capacidad integral de la producción de cereales alcance los 725 millones de toneladas. 3. Programas relevantes. En torno al impulso de la concretización y puesta en práctica de los objetivos y tareas establecidos para el 15º quinquenio, y teniendo en cuenta holísticamente el carácter estratégico, tractor y continuativo, en el proyecto del documento guía se formulan 109 programas importantes distribuidos en 6 aspectos, 28 en el de conducción del desarrollo de las fuerzas productivas de nueva calidad, ceñidos al aumento de la capacidad básica y la competitividad sectoriales, al cultivo y desenvolvimiento de nuevas industrias y pistas, al acometimiento de lo más duro en las ciencias y tecnologías de vanguardia y a la elevación de la capacidad básica de innovación. 23. En la estructuración de un sistema moderno de infraestructuras ceñida a las redes de comunicación integrales y tridimensionales de nivel estatal. Extendida la vista al futuro, estamos llenos de confianza. Bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping y con la lucha unida de todo el país de arriba abajo, no cabe duda de que convertiremos en una bella realidad el grandioso esquema del 15º Plan Quinquenal. Tercero, exigencias generales. En 2026. Este es el año de arranque del 15º Plan Quinquenal. A fin de llevar a buen término la labor del gobierno, se requiere que, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido nucleado en torno al camarada Xi Jinping, guiados por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, implementando a fondo el espíritu del 20º Congreso Nacional del Partido y de las sesiones plenarias de su 20º Comité Central, poniendo en práctica de manera concienzuda las disposiciones de la cuarta sesión plenaria de este comité y de la Conferencia Central sobre el Trabajo Económico,
aplicando de forma completa, acertada y generar la nueva concepción de desarrollo, agilizando la estructuración de la nueva configuración de este, promoviendo con empeño el desarrollo de alta calidad y persistiendo en la tónica general del trabajo consistente en la pugna por un progreso basado en la estabilidad. Obremos en planeamiento holístico de la situación general nacional y la internacional, en mejor coordinación del desarrollo y la seguridad, en la aplicación de macropolíticas aún más dinámicas y emprendedoras, en incremento de la prospectividad, especificidad y sinergia de las políticas, en actuación constante de ampliar la demanda interna y optimizar la oferta, en mejora de lo incremental y puesta en circulación de lo existente, en desarrollo de las fuerzas productivas de nueva calidad, conforme a cada circunstancia concreta, en impulso a fondo de la configuración de un gran mercado unificado nacional, en prevención y neutralización continua de los riesgos de los ámbitos prioritarios y en estabilización esponjosa del empleo, dando así un buen inicio al 15º Plan Quinquenal. Este año los principales objetivos previstos de desarrollo son un crecimiento económico del 4,5 a 5%, intentando conseguir un mejor resultado en el trabajo correcto. En las zonas urbanas, una tasa de desempleo calculada mediante encuestas del 5,5% aproximado, con creación de más de 12 millones de puestos de trabajo, un alza del IPC cercana al 2%, aumento de los ingresos de la población sincronizado con el crecimiento económico, equilibrio básico de la balanza de pagos, producción cerealera en torno a los 700 millones de toneladas y reducción de la emisión de CO2 por unidad del PIB en alrededor de un 3,8%. Formulamos estos objetivos habiendo tenido en cuenta principalmente dejar en este año de arranque de un espacio para reajuste estructural, prevención de riesgos y promoción de la reforma y asentar firmes cimientos para un mejor desarrollo posterior, vinculado generalmente con los objetivos de largo plazo para 2035 y correspondiente básicamente al potencial de crecimiento duanero de la economía de nuestro país. El objetivo para el crecimiento económico cuenta con condiciones favorables para cumplirse, por lo que los territorios deben esforzarse en consideración de su realidad concreta por conseguir buenos resultados a través de trabajos sólidos. Una tasa de desempleo urbano calculada mediante encuestas de en torno al 5,5% refleja la exigencia de mantener la orientación ejercida por la política de priorización del empleo e intensificar su estabilización bajo presiones considerablemente grandes. Dado que la contención de la tasa del IPC a un 2% aproximadamente obedece a considerar la optimización de las expectativas y las posibilidades reales. Implementación continua de una política fiscal más activa. Se planea que este año la tasa de déficit sea de alrededor del 4%, suponiendo una magnitud del 5,89 billones de yuanes. Los gastos del presupuesto público ordinario llegarán por primera vez a una magnitud de 30 billones de yuanes. Se planea emitir bonos del Estado especiales de plazo extra largo por valor de 1,3 billones de yuanes, destinados, entre otras cosas, a seguir dando apoyo a la ejecución de las estrategias estatales importantes y a la vertebración de capacidades en materia de seguridad de los terrenos prioritarios, así como a los trabajos relacionados con la renovación a gran escala de equipos y con el cambio de bienes de consumo usados por nuevos. A los bonos especiales de los gobiernos territoriales, atendiéndose a que en los proyectos financiados por los fondos provenientes de su emisión se practican más perfectamente los actos de administración por listas negativas y los ensayos de examen y emisión por cuenta propia. Este año, en sincronía con seguir manteniendo una considerable magnitud de gasto fiscal, será necesario hacer un constante esfuerzo de optimización de la estructura de los gastos y poner mayor interés en el apoyo a la reactivación del consumo.
Aplicación continua de una política monetaria a primera laxa, teniendo como consideración importante de la política monetaria el impulso de un crecimiento económico estable y un repunte racional de los precios. Utilizaremos flexible y eficazmente la rebaja del coeficiente de caja de los tipos de interés y otros diversos instrumentos de política a favor de mantener abundante la liquidez monetaria, haciendo que el incremento tanto de la financiación total para la economía real como la provisión de dinero corresponda a los objetivos previstos del crecimiento económico y del nivel precios. La optimización e innovación de los instrumentos de política monetaria estructural incrementaremos apropiadamente su magnitud y mejoraremos las formas de su aplicación. Despejaremos el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Desplegaremos a plenitud el papel de los activos intangibles, tales como el factor datos o los derechos de la propiedad intelectual. Y daremos orientación a las instituciones financieras para que refuercen su respaldo a los campos prioritarios, como el de la ampliación de la demanda interna, el de la innovación científico-tecnológica o el de las pymes y las microempresas. Potenciación de la sinergia entre las medidas de forma y las macropolíticas. Construcción empeñosa de un poderoso mercado doméstico. Con perseverancia en la orientación de la demanda interna, planearemos holísticamente la promoción del consumo y la ampliación de la inversión, expandiendo espacio nuevo para el crecimiento de la demanda interna, a fin de poner en mejor juego las ventajas del extraordinariamente dimensionado mercado de nuestro país. Aplicación a fondo de acciones específicas de reactivación del consumo. Se simultanearán el estímulo de la fuerza motriz endógena del consumo poblacional y la aplicación de las políticas promotoras del consumo, impulsándose así el crecimiento continuo de este. En la elaboración y puesta en práctica del plan de incremento de ingresos de la población urbana y rural, se pondrá en escena una serie de medidas prácticas referentes a la promoción del aumento de los ingresos de los grupos de renta, baja el crecimiento de las rentas, de la propiedad de la población, a la mejora del sistema de remuneración y el de la seguridad social. En el impulso de la ampliación y actualización del consumo de artículos, se programarán 250.000 millones de yuanes de bonos del Estado especiales de plazo extra largo para respaldar el cambio de bienes de consumo usados por nuevos y se optimizará el mecanismo de ejecución de las políticas. Se creará un fondo especial de 100.000 millones de yuanes de estímulo sinérgicamente fiscal financiero de la demanda interna, recurriéndose de forma combinada el apoyo a la ampliación de esta medios como los descuentos de intereses de créditos, como los avances de financiación o como las compensaciones de riesgos. Se ampliarán los ámbitos apoyados por la política de descuento de intereses crediticios, tanto para el consumo individual como para los agentes de gestión del sector servicios. Explotación y liberación plenas del potencial de las inversiones efectivas. Con enfoque puesto en los ámbitos prioritarios, hemos de incrementar tanto la fuerza motriz del incremento de las inversiones efectivas orientadas por el mercado como el peso específico de las inversiones gubernamentales destinadas a lo relacionado con las condiciones de vida del pueblo. Este año planeamos 755.000 millones de yuanes en concepto de inversiones englobadas en el presupuesto central, junto con 800.000 millones de yuanes en concepto de fondos derivados de la emisión de bonos del Estado especiales de plazo extra largo, con destino a la ejecución de las estrategias estatales importantes y a la vertebración de capacidades en materia de seguridad de los terrenos prioritarios. Aplicaremos un renglón diferenciado y elevación a la cuota de los bonos especiales de los gobiernos. 2. Cultivo y robustecimiento agilizados de las nuevas energías motrices. En atenimiento a situar el punto de apoyo del desarrollo económico en la economía real, desarrollaremos las fuerzas productivas de nueva calidad conforme a cada circunstancia concreta y estructuraremos en el sistema industrial moderno. A fin de promover continuamente la mejora cualitativa y actualización de los sectores prioritarios, dispondremos un nuevo grupo de importantes proyectos de reconversión y actualización tecnológica y programaremos 200.000 millones de yuanes de fondos derivados de la emisión de bonos del Estado especiales de plazo extra largo para apoyar la renovación a gran escala de equipos. Ejecutaremos la nueva ronda de la acción del desarrollo de alta calidad.
cultivo y robustecimiento de las industrias emergentes y las del futuro. Con ejecución del proyecto de innovación industrial estimularemos tanto a las empresas subordinadas a las autoridades centrales como a las estatales a tomar la delantera en cuanto a apertura de escenarios de aplicación y forjaremos las industrias pilares emergentes, entre ellas las de circuitos integrados, las de aeronáutica y astronáutica, la de biomedicina, la de economía de baja altitud. Estableceremos un mecanismo de aumento de inversión en las industrias del futuro y compartición de sus riesgos, y cultivaremos y desarrollemos las energías del futuro, la ciencia y tecnología cuántica, la IA incorporada, la interfaz cerebro-computadora, la red de telecomunicaciones móviles 6G y otras industrias del futuro. Ampliación de capacidad y mejora de calidad del sector servicios. Llevaremos a fondo el ensayo del desarrollo integrado de la industria manufacturera avanzada y los servicios modernos. Robusteceremos el mercado de los científico-tecnológicos. Propulsaremos el incremento de valor de los software y desarrollaremos los de carácter productivo. Daremos impulso a que los servicios orientados a la vida cotidiana se desarrollen hacia la alta calidad, la diversificación y la facilitación, y actuaremos en lo tocante al sector servicios, flexibilizando ordenadamente las restricciones de acceso y ampliando las inversiones en los ámbitos prioritarios, junto con completar los estándares nacionales y fomentar la marca Servicios de China. Forja de nuevas formas de la economía inteligente. En la profundización ampliación de la IA+, hemos de promover la divulgación acelerada de la nueva generación de terminales inteligentes y de agentes inteligentes, impulsar la aplicación de la IA a escala requerida y de modo comercializado en los sectores y ámbitos prioritarios, y en cuanto a la nativa, cultivar sus modelos y modalidades operativas nuevos. Daremos respaldo a la configuración de las comunidades de IA de código abierto y propulsaremos el fortalecimiento del ecosistema del código abierto. Pondremos en práctica los proyectos de construcción de infraestructuras de nuevo tipo, como el relativo a clústeres de computación inteligente de superdimensión, el de sinergia en la potencia computacional y la electricidad. 3. Aceleración en cuanto a la independencia y autosuperación científica tecnológica de alto nivel. Con aprovechamiento de la histórica oportunidad ofrecida por la nueva ronda de revolución científico-tecnológica y transformación industrial, fortaleceremos integralmente la capacidad de innovación independiente, brindando apoyo científico-tecnológico al desarrollo de alta calidad. Reforzamiento de la innovación original y de la conquista de avances rompedores en las tecnologías clave y medulares. En despliegue de las ventajas del nuevo tipo de régimen de movilización nacional, promoveremos en cadena entera esta conquista, haremos una buena organización y ejecución de los proyectos científico-tecnológicos importantes y potenciaremos la distribución de los campos estratégicos y de vanguardia, todo en favor de arrojar más logros originales. Debemos seguir elevando el peso específico de la inversión. Promoción de la integración profunda de la innovación científico-tecnológica y la sectorial. Construimos el Centro Internacional de Innovación Científico-Tecnológica de Beijing, el de Shanghai y el de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao, forjándolos como lugares generadores de IA de orden mundial. La intensificación de la posición protagonista de las empresas con respecto a la innovación. Daremos apoyo a las de ramo científico-tecnológico líderes para que orquesten la constitución de las alianzas de innovación, para las cuales elaboramos el porcentaje de los proyectos científico-tecnológicos estables de calado de los que se encargan. Hay que fortalecer la vertebración de las plataformas para pruebas piloto, mejorar el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual en los terrenos emergentes y acelerar la transformación y aplicación eficiente de los logros científico-tecnológicos de relevancia. Impulso integrado del desarrollo educativo, el científico-tecnológico y el de las personas de talento. Establecimiento y compleción de un mecanismo coordinador de impulso integrado, reforzaremos el coextensionamiento de programas, la sinergia de políticas, la planificación holística de recursos. 4. Profundización continua de la reforma de los ámbitos prioritarios. En torno a la configuración de un régimen de economía de mercado socialista de alto nivel, intensificaremos el acontecimiento de lo más duro en la reforma, eliminando a fondo los obstáculos derivados de los regímenes y mecanismos. Promoción a fondo de la configuración de un gran mercado unificado nacional. Elaboraremos los reglamentos. Para esta configuración mejoraremos los sistemas fiscales y tributarios de estadística y de examen. Haremos reglamentos las acciones de los gobiernos territoriales dirigidas a la promoción de la economía. Pondremos en escena listas de asuntos que
les son alentados o vendados en lo relativo a la atracción de negocios y capitales de fuera y reglamentos las políticas preferenciales tributarias, impulso de la reforma de los regímenes fiscal, tributario y financiero. Potenciaremos la coordinación de los recursos fiscales y la presupuestaria y elevaremos el porcentaje del cobro de los créditos del capital estatal. Fortaleceremos la administración científica del físico, además con la reforma hacia un presupuesto base cero llevada más en profundidad y con más amplio alcance de su ensayo en los departamentos centrales. Complementaremos el sistema de impuestos territoriales y expandiremos las fuentes de ellos. Aplicaremos al impuesto al consumo de reajuste y optimización tanto del alcance de su recaudación como de su tasa, junto con promoción del traslado hacia atrás de la exploración de su recaudación de una parte de los arreglos. Activación plena del vigor de los diversos tipos de agentes de gestión. Mantendremos e implementaremos las dos no vacilaciones. Elaboraremos y aplicaremos el plan de mayor profundización de la reforma de los capitales y empresas estatales, impulsando que la economía estatal se le optimice su distribución y se reajuste su estructura, con perfeccionamiento de los decretos y políticas complementarios a la ley y promoción de la economía no pública. Mayor ampliación de la apertura a la extensión de alto nivel. Con adición a la cooperación y a la coganancia, hemos de ampliar a paso seguro la apertura en sistemas y expandir la circulación internacional, promoviendo así mediante la apertura la reforma y desarrollo. Expandiremos los hábitos del acceso al mercado y de apertura con énfasis en el sector servicios, extendiendo en mayor medida el ensayo de apertura en terrenos como el de los servicios de valor añadido de las telecomunicaciones, biotecnología, hospitales de capital exclusivamente foráneo, ampliando ordenadamente la apertura del ámbito digital y acordando las listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios. Llevaremos a buen término la conformación de las zonas demostrativas integrales nacionales de ampliación de la apertura del sector servicios. Se intensificarán los apoyos de crédito y seguro de crédito y se ampliará el uso transfronterizo del yuan. Se orientará a las empresas para que optimicen su distribución en el mercado global y se propulsará el desarrollo integrado tanto del comercio y la inversión como del comercio interior y del exterior. Se cultivarán y robustecerán nuevas energías motrices del desarrollo comercial. Se dará impulso a la ampliación de capacidad y actualización del modelo comercio electrónico transfronterizo, más almacenes instalados en el extranjero y también a su desenvolvimiento reglamentado y ordenado. Se reforzará la estructura del sistema logístico internacional de envíos y entregas, se expandirá el comercio de productos intermedios. Con profundización de la reforma de los regímenes y mecanismos promotores de las inversiones foráneas, se actuará garantizando a las empresas de capital foráneo el trato nacional, aplicando la nueva edición del catálogo de ramas objeto de estímulo a la inversión foránea e impulsando que tales empresas reinviertan en el territorio nacional y amplíen la producción localizada. Reforzaremos la garantía de los servicios prestados a ellas, sacándole brillo a la tarjeta de inversión de China. Se actualizarán de manera reglamentada los diversos tipos de zonas de desarrollo y polígonos. Se dará orientación a las cadenas sectoriales y de suministro para una distribución transfronteriza racional y ordenada. Se perfeccionará el sistema de servicios integrales dispensados en el extranjero. Fortaleceremos la conexión estratégica con los países socios de esta iniciativa de la Franja y la Ruta y trabajaremos por concretar y detallar la conectividad dura, la conectividad blanda y la conectividad del sentir. Llevaremos adelante con visión de conjunto la ejecución de las obras emblemáticas significativas y los pequeños proyectos benéficos vinculados con la vida del pueblo. Elevaremos el nivel de desarrollo de los trenes de carga China-Europa. Con atenimiento a que se tenga como la mayor de las prioridades el trabajo relativo a los tres pilares del agro y con estudio a fondo y empleo de la experiencia adquirida en el programa de 1000 aldeas demostrativas y 10.000 en saneamiento, elevaremos la eficiencia de las políticas encaminadas a fortalecer la base agrícola, a facilitar el desarrollo rural y a fomentar una vida campesina próspera de manera que se consolide aún más la base de la agricultura y el campo y se aumente la calidad y rentabilidad de su desarrollo. Tenaces en ocuparnos juntamente del volumen productivo y la capacidad productiva de la producción y el entorno ecológico y del aumento de producción y de los ingresos, desplegaremos con mayor fuerza la nueva ronda de la acción incrementadora de la capacidad de producción de cereales en 50 millones de toneladas. Con motivo de mantener estable la producción cerealera y oleaginosa, promoveremos el uso integrado de tierras, semillas, máquinas y métodos buenos para que rindan más efectos.
En constante consolidación y ampliación de los logros del acotamiento de lo más duro en la liberación de la pobreza, implementaremos de manera coordinada el apoyo regularizado, incorporándolo en la estrategia de vigorización de las zonas rurales, asegurando así sólidamente el cumplimiento de la exigencia mínima de que no sobrevengan caídas o recaídas en la pobreza a gran escala. Mantendremos generalmente estables las políticas de apoyo. Fijaremos de manera racional los criterios de determinación de las personas objeto de la prevención de la caída o recaída en la pobreza y llevaremos a buen término el correspondiente monitoreo e identificación, garantizando así detección, intervención y prestación de apoyo temprano. Se va a actuar en despliegue integral del ensayo a escala de provincias enteras de la prórroga de la contratación de tierras por otros 30 años tras el vencimiento del segundo contrato en desarrollo de una gestión agrícola de envergadura apropiada y en compleción del sistema moderno de gestión agrícola y el sistema de servicios socializados para la agricultura. Se apoyará el desarrollo del nuevo tipo de economía colectiva rural. Se ahondarán las reformas de los diversos ámbitos, incluidos el de los derechos de la propiedad colectiva, el de los derechos sobre los bosques, propiedad colectiva, de la roturación agrícola. Con la implementación a fondo de las estrategias, la de desarrollo coordinado interregional, las regionales de relieve, la de zonas con funciones prioritarias y la de la urbanización de nuevo tipo, se configurará una distribución económica regional, así como un sistema de espacio territorial en clave de complementación mutua con las ventajas de cada cual y ese desarrollo de alta calidad. En el marco del impulso científico y ordenado del otorgamiento de condición ciudadana a los desplazados de la agricultura, se les flexibilizarán a sus hijos las condiciones de inscripción al examen de ingreso al ciclo superior de secundaria de su lugar de destino, conforme a la circunstancia real de cada lugar, y se perfeccionarán aún más las políticas vinculadoras de tierra fondos. En optimización de la zonalificación por funciones prioritarias, orientamos a las diversas regiones para que, con seguimiento a las funciones prioritarias que se les han definido, desplieguen mejor sus ventajas comparativas. Impulsaremos sólidamente acciones orientadas a la formación de una nueva configuración de la explotación del oeste a gran escala, persistiendo en considerar estas como lo primordial. Es preciso fortalecer la configuración inclusiva básica y garantizadora de mínimos de ellas en postura de hacer más cosas prácticas para las masas populares. Investigaremos el respaldo por los distintos tipos de políticas a la colocación laboral y configuraremos un modo de desarrollo amigable con ella. Prolongaremos la implementación de medidas temporales, reembolsos de primas de seguro de desempleo con miras a estabilizar puestos de trabajo, subsidios sobre seguros sociales, préstamos específicos, etc. Y ampliaremos en mayor medida la escala de las inversiones destinadas a la ayuda contra la pobreza ofrecida mediante ofertas de trabajo. En el capítulo de ejecución, es menester implementar el proyecto de fomento de la moralidad y cultivo de personas propio de la nueva era, impulsando una eficaz integración de las aulas de enseñanza político-ideológica y el aula de la sociedad. En adaptación a los cambios de la estructura de la población en edad escolar, vamos a propulsar el reajuste de la distribución y estructura de los recursos educativos. Aumentaremos constantemente la magnitud de la admisión de estudiantes a la educación superior de carreras normales de calidad excelente. En cuanto a los centros de formación profesional, mejoraremos su capacidad de gestión docente y vertebraremos los de grado superior con características distintivas. Con implementación de la estrategia de priorización y desarrollo de la salud, es necesario completar el sistema institucional de las políticas impulsoras de ella, incrementar la eficiencia de la campaña patriótica de salud y fortalecer las capacidades relativas a la sanidad pública. Haremos más completo el mecanismo de desarrollo y gestión sinérgicos de la asistencia médica, el seguro médico y los servicios médico-farmacéuticos. Profundizaremos la reforma de los hospitales públicos orientada al beneficio público e intensificaremos la garantía del funcionamiento de las instituciones médicas del nivel distrital.
Impulsaremos tanto la transmisión e innovación de la medicina y la farmacología tradicional chinas como la combinación de la medicina tradicional china con la occidental. Fortalecimiento de la seguridad social y sus servicios. Incrementaremos de nuevo en 20 yuanes mensuales la cuantía normativa mínima de la pensión social de vejez de la población tanto urbana como rural. Mejoraremos y aplicaremos el sistema de gestión unificada nacional del seguro de vejez básico. Extenderemos la cobertura del seguro de desempleo y el de accidentes laborales. Impulsaremos de manera segura y ordenada la ampliación del alcance del ensayo de la garantía contra daños ocupacionales y complementaremos las políticas de transferencia y continuación de la titularidad de los seguros sociales. En aplicación a fondo de la Estrategia Nacional de Activo Afrontamiento del Envejecimiento de la Población, actuaremos en el apartado de los servicios de vejez, ampliando la oferta de los de carácter inclusivo, desarrollando activamente los relativos a las zonas rurales y ejecutando proyectos de subsidio al consumo de los dirigidos de las personas mayores con grado medio superior de dependencia. Explotaremos activamente los recursos humanos del grupo poblacional de la tercera edad. Elaboraremos medidas promotoras del desarrollo de alta calidad de la economía de las canas y perfeccionaremos las políticas de apoyo para los artículos y productos acomodados a la tercera edad, para las finanzas de atención a los mayores, para el cuidado de ellos en modalidad de residencia turística. Guiaremos el fomento de la cultura con los valores socialistas esenciales, desarrollaremos la causa de la filosofía y ciencias sociales e impulsaremos la creación de obras selectas en los terrenos de la prensa y edición, la radiodifusión, cine y televisión, el arte y la literatura. En materia del Internet fortaleceremos la vertebración y administración de sus contenidos, profundizaremos su saneamiento integral y promoveremos la protección de los menores en él. Ejecutaremos acciones del aumento de la calidad y eficiencia de los servicios culturales públicos, llevando a buen término el trabajo de dar acceso de beneficio público a las bibliotecas, museos y centros culturales públicos, mejorando el sistema de servicios promotores de la sectura entre todo el pueblo. Tomando como fuerza de tiro la llegada al pico de las emisiones de CO2 y la carboneutralidad, propulsaremos sinérgicamente para aumentar las energías motrices del desarrollo ecológico, que las emisiones de carbono y contaminantes se rebajen, las superficies verdes se amplíen y la economía crezca. Realizaremos a fondo y debidamente la batalla en defensa de los cielos azules, las aguas cristalinas y la tierra limpia, elaborando y ejecutando el plan de acción para la mejora continua de la calidad atmosférica, impulsando el tratamiento de las masas de agua inmundas y hediondas en las cabeceras distritales. Perfeccionaremos las políticas promotoras del desarrollo verde y bajo en carbono. Llevaremos a cabo la acción de elevación cualitativa, reducciones de costes y rebaja de emisiones de carbono en los sectores prioritarios y propulsaremos a fondo la construcción de polígonos industriales y fábricas de cero emisiones netas. Crearemos un Fondo Nacional para la Transición a un Desarrollo Bajo en Carbono y cultivaremos nuevos focos de crecimiento. Con la implementación del sistema del doble control de las emisiones de carbono, mejoraremos el sistema de la contabilidad estadística de estas y también el de gestión de la huella de carbono y extenderemos aún más la cobertura del mercado de transacciones de derechos de ellas. Elaboraremos el programa de construcción de un país fuerte en energías, estructuraremos con empeño un sistema eléctrico de nuevo tipo, aceleraremos la construcción de las redes eléctricas inteligentes, desarrollaremos nuevas formas de almacenamiento energético y ampliaremos el uso de la electricidad verde. Estabilización enérgica del mercado inmobiliario. Con la ejecución de políticas en función de las circunstancias concretas de cada ciudad, actuaremos en control de aumentos, eliminación de existencias y optimización de ofertas, explorando múltiples canales de puesta en circulación de las residencias comerciales en existencia y estimulando su adquisición prioritariamente con destino a viviendas de protección social y demás. Profundizaremos la reforma del sistema de los puntos de reserva pública para la construcción residencial. Neutralización activa y ordenada de los riesgos de endeudamiento de los gobiernos territoriales. Apoyaremos a los distintos territorios para que usen plena y eficazmente las políticas a fin de neutralizar con celeridad los riesgos de las deudas encubiertas, previniendo estrictamente las liquidaciones falsificadas de deudas y siendo firmes con considerar el freno del aumento antirregulamiento de las deudas encubiertas como una disciplina férrea. Neutralización activa y prudente de los riesgos en el ámbito financiero. Complementaremos los recursos y métodos para el tratamiento de los riesgos de las instituciones financieras territoriales pequeñas y medianas.
Mantendremos el principio de mercantilización y sujeción al imperio de la ley y promoveremos ordenadamente que se dé manejo a las instituciones de alto riesgo. Salvaguarda de la seguridad nacional y la estabilidad social. En implementación integral del concepto general de la seguridad nacional, completaremos el sistema de y reforzaremos la vertebración de capacidades en materia de seguridad nacional de los terrenos prioritarios. En lo referente al fortalecimiento de la gobernanza de seguridad pública, obraremos aumentando el nivel de la seguridad intrínseca de la infraestructura relevante, consolidando de continuo los niveles de base, el cimiento de la seguridad en la producción y de la prevención de los desastres y mitigación de consecuencias, y cumpliendo por completo la campaña trienal de acometimiento de lo más duro en el tratamiento de raíz de la seguridad deficitaria en la producción. Reforzaremos el monitoreo, pronóstico, prealerta de los desastres meteorológicos, hídricos y geológicos, los incendios de bosques y praderas y los seísmos. Agilizaremos la subsanación de los puntos débiles de las regiones del norte del país en materia de infraestructuras y de tratamiento de emergencias en cuanto a prevención de inundaciones, a drenaje y a resistencia a desastres. La nueva situación y las nuevas tareas han planteado exigencias más elevadas para la labor del gobierno. Los gobiernos de las diversas instancias y su personal han de entender a fondo el significado decisivo de las dos determinaciones, acrecentar las 4 conciencias, afianzarse en las 4 convicciones, cumplir las 2 salvaguardias y mantener conscientemente un alto grado de identificación ideológica, política y de acción en el Comité Central nucleado en torno al camarada Xi Jinping. Además, asumir decididamente las responsabilidades políticas por el disciplinamiento integral y riguroso del partido, consolidar y ampliar los logros obtenidos en el estudio de educación en cuanto a la profunda aplicación del espíritu de los 8 reglamentos del Comité Central, reforzar la reglamentación y supervisión de la asignación y funcionamiento del poder, impulsar a fondo tanto la construcción del estilo del partido y de la gobernación honrada como la lucha anticorrupción y profundizar la corrección de las prácticas malsanas y la corrupción surgidas al lado mismo de las masas, y además interiorizar firmemente e implementar un correcto concepto de los méritos administrativos, adherirse a la creación de estos en bien del pueblo y mediante trabajo sólido y actuar consciente y observancia de las leyes objetivas. Actuaremos con conciencia, sometiéndonos a la supervisión de las asambleas populares, cada quien a la de su propio nivel y el de los comités permanentes de ellas, admitiendo la supervisión democrática de la CSPPCH y aceptando la supervisión tanto de la sociedad como de la opinión pública. Aumentaremos la calidad y eficiencia de las supervisiones mediadas por auditoría. Persistiremos en la toma de decisiones científica, democrática y acorde con la ley. Realizaremos de forma debida y sólida la labor de información pública sobre los asuntos gubernamentales y reforzaremos la acción de difusión e interpretación de las políticas. Apoyaremos a la Federación Nacional de Sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista, la Federación Nacional de Mujeres y otras agrupaciones de masa para el mayor desempeño de su papel. Profundizaremos la reforma de las instituciones públicas. Complementaremos y reglamentaremos el mecanismo de efecto duradero para el ejercicio de la ley en el desempeño administrativo relativo a las empresas. Tomando como fuerza tractora el cumplimiento de un asunto con alta eficacia, vamos a optimizar continuamente los servicios administrativos y agilizar la vertebración de un gobierno digital. Aumentaremos con empeño la eficiencia administrativa. Nos ocuparemos con toda concentración de la ejecución de lo establecido y resolveremos muy concienzudamente los problemas. Todo ello en incrementación de nuestra capacidad ejecutora y permeadora tocando a llevar las decisiones y disposiciones del Comité Central del partido, considerando como línea principal el financiamiento del sentido de comunidad de la nación china. El año pasado, la modernización de la defensa nacional y del ejército ha conseguido nuevos éxitos. En el que tenemos por delante hemos de implementar a fondo el pensamiento de Xi Jinping sobre el fortalecimiento del ejército, llevar a la práctica la directriz estratégica militar de la nueva era, persistir en la dirección absoluta del partido sobre el ejército popular, aplicar integralmente y en profundidad el sistema de responsabilidades del presidente de la Comisión Militar Central y guiados por la construcción política del ejército, seguir profundizando el recortamiento político, todo con vistas a liberar de manera continuada y satisfactoria la batalla de asalto de las plazas fuertes, de culminar los objetivos de lucha fijados para el escenario de la fundación de nuestras Fuerzas Armadas. Nos ocuparemos debidamente en elaborar el programa de construcción del ejército correspondiente al 15º plan quinquenal. Pondremos en marcha los proyectos importantes de desarrollo de la defensa nacional y llevaremos a cabo el programa de impulso de la modernización de las teorías militares.
con la firme e inalterada implementación de las directrices de un país con dos sistemas, administración de Hong Kong por los hongkoneses, administración Macao por los macaenses, y alto grado de autonomía, así como la puesta en práctica de los principios de administración de Hong Kong por los patriotas y administración de Macao por los patriotas. Aplicando a fondo la estrategia general del Partido Pro Vía de la Nueva Era para la resolución de la cuestión de Taiwán y en atendimiento al principio de una sola China y al consenso de 1992. Persistiremos en la política exterior independiente y de paz, seguiremos consistentemente el camino de desarrollo pacífico, expandiremos nuestras redes de asociación global, lucharemos con firmeza contra el hegemonismo y la política de fuerza y salvaguardemos la equidad y justicia internacional. Estimados diputados, trazado ya el plan, propicio es el tiempo para avanzar a la larga, unidos más estrechamente alrededor del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, elaborando la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, guiados por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Actuaremos con una misma voluntad y avanzaremos valerosamente, procurando con ahínco cumplir los objetivos y tareas de desarrollo económico y social establecidos para este año y garantizando el buen inicio del 15º Plan Quinquenal, en lucha infatigable por dar una promoción integral con la modernización china a la grandiosa causa de transformar un país poderoso y revitalizar la nación. ¿Cómo impactará el 15º Plan Quinquenal de China en la vida de 1.400 millones de personas? ¿Qué representa la política de China para el mundo? Democracia popular en acción. Este mes de marzo tiene lugar el evento político anual más importante de China, las 2 sesiones. Ofreceremos una cobertura exhaustiva de las decisiones cruciales sobre la apertura de alto nivel, las nuevas fuerzas productivas de calidad, la transición ecológica de China y la mejora del bienestar de la población. Analizaremos su impacto en una época de inestabilidad e incertidumbre globales. Acompáñanos en nuestra cobertura especial de las 2 sesiones, solo en CGTN en español. Bienvenidos de vuelta. Están ustedes viendo el programa especial de CGTN Noticias con motivo de la inauguración de la 4ª sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China. Hoy en el estudio me acompaña Daniel Triado, comentarista de CGTN en español, que va a compartir con nosotros sus observaciones acerca de la actualidad del sistema político y social de China. Bueno, Dani, hemos presenciado el informe sobre la labor del gobierno ofrecido por el primer ministro chino Li Qiang. Me di cuenta de que no parabas de anotar cosas, ¿no? Varias hojas de estudio. Pues, ¿cuál es su primera impresión y qué tono y señal transmite este informe? Pues obviamente muchísimas cuestiones. Podemos empezar, si quieres, con los objetivos para este 2026. Li Qiang ha especificado un crecimiento del PIB en un rango de entre el 4,5% y el 5%. Insisto en ese concepto de crecimiento racional de la economía china. Se apuesta por seguir creciendo, por un desarrollo de alta calidad, no simplemente seguir creciendo, sino que este desarrollo sea de alta calidad. Li Qiang insistía en que se han tenido en cuenta a la hora de especificar este objetivo de crecimiento, tanto las cuestiones estructurales del país, tanto como cuestiones externas. Insistimos en este contexto complejo, tanto económico como geopolítico a nivel mundial. China buscará crecer este año entre un 4,5% y un 5%. Recordemos que siempre se han ido cumpliendo oficialmente estos objetivos de crecimiento, por lo que Li Qiang se ha mostrado convencido. Existen las
las cuestiones, los factores favorables para que se cumpla este objetivo. Una tasa de desempleo alrededor del entre el 5 y el 5,5%, creo, esta tasa de desempleo urbano calculado mediante encuestas, y la creación de 12 millones de puestos de trabajo nuevos en el país, así como estabilizar el alza del IPC alrededor del 2%, y como curiosidad, el descenso de las emisiones de CO2, esta insistencia en la protección del medio ambiente, de seguir creciendo a un ritmo racional y seguir protegiendo el medio ambiente. En este sentido, ha puesto énfasis una vez más en esta defensa de los cielos azules, de las tierras limpias y las aguas cristalinas. Ha hablado de un plan de acción para proteger el medio ambiente. Ha hablado de un fondo nacional para ayudar en esta transición hacia esta economía baja en carbono. Ha hablado también de esta gestión de la huella de carbono y estos mercados para que las empresas que quieran que emiten menos emisiones de carbono puedan ayudar a las empresas que emitan más. Obviamente estamos en el primer año de un nuevo ciclo de planificación. A lo largo de esta semana se debatirá, como hemos hablado, el 15º plan quinquenal. Evidentemente ha puesto hincapié en este arranque de este nuevo ciclo de planificación. Es importante arrancar bien, que el primer año del 15º plan quinquenal sea positivo. En este sentido ha hablado de los objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a lo largo de este periodo de 5 años. Me quedo con algunos conceptos brevemente. Nuevas fuerzas productivas de calidad. Ha puesto hincapié en la autosuficiencia tecnológica, la autosuficiencia científica, el fomento de la innovación, pero que este fomento de la innovación de resultados tangibles, de resultados en la vida real, que nos podamos beneficiar de esta innovación, no solo depender menos del extranjero en cuestiones científico y tecnológicas, sino que los ciudadanos en China puedan beneficiarse de estos grandes avances tecnológicos en cuestiones como las redes 6G, la inteligencia artificial, cuestiones como el Internet de las cosas y la ampliación de la demanda interna. Pero a través, y ponen mucho hincapié en ello, en este 15º plan quinquenal, favoreciendo el nivel de vida de la población, que aumente el nivel de vida de la población, que aumente la calidad y el bienestar de los ciudadanos para que entonces puedan consumir más y mejor. No se trata de pedirle a los residentes en China, por favor, gastad más porque queremos crecer, sino es mejorar el contexto económico de la población para que aumenten sus ingresos, para que aumente la economía, pero también los ingresos. Ha hablado del PIB per cápita de la población, para que con ello luego se pueda consumir más y mejor, y no consumir de cualquier forma, sino también teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. En China se hacen muchísimas políticas de intercambio de bienes, no tirar tus bienes o comprar un nuevo bien, sino que ese bien, cuando ya deja de funcionar o quieres mejorarlo, puedas cambiarlo y de esta forma puedas también consumir, pero protegiendo el medio ambiente, no gastar de cualquier forma. Y ha hablado muchísimo del desempeño a lo largo de 2025. Ha recordado este aniversario que obviamente seguimos aquí en el canal, el 80 aniversario de la victoria de China en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, la guerra antifascista y la necesidad de proteger los resultados de esas dos guerras, que no queden en el olvido las consecuencias y los resultados de esas dos guerras en un momento en el que vivimos también complejidades geopolíticas internacionales. Comentó varias cifras del desempeño del año pasado. Este crecimiento de la economía del 5% se anunció como objetivo y se cumplió el objetivo. La creación de 12,67 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo urbana calculado mediante encuestas de un 5,2%. Él habló de un vigor exuberante de la economía china, este optimismo alrededor de la economía china. Se hablaron de varios éxitos como la aplicación de la IA, el aumento del I+D. China es, si no recuerdo mal, el país que más invierte del mundo en I+D. Cuestiones
curiosas, como habló de la misión de exploración del universo Tianwen-2, que está en medio de una misión muy interesante en búsqueda de un asteroide, y las consecuencias que tienen también para el día a día de todas estas investigaciones que hace China en el espacio. Habló del Peitou, habló del Fujian, este primer portaaviones fabricado en China con catapulta electromagnética, y habló de una cifra también muy interesante, hablando de la protección del medio ambiente, esta reducción del 5,1% del consumo de energía por unidad del PIB. Habló también de cuestiones internacionales. Obviamente criticó los aranceles unilaterales de Estados Unidos, así los llamó, unilaterales, pero puso hincapié en la necesidad de que China y Estados Unidos, como las dos mayores potencias del mundo, tengan una muy buena relación diplomática. Recordó la reunión que tuvieron los jefes de Estado de los dos países en Busan y de la importancia que estos dos grandes países se comuniquen mutuamente. Obviamente hay que criticar, Li Qiang ha criticado esos aranceles que unilateralmente impone Estados Unidos a China y al resto del mundo, pero ha puesto hincapié en esa necesidad de seguir dialogando. De hecho, algo que hay que tener en cuenta, la APN mantiene relaciones con el Congreso de Estados Unidos. Zhao Leji, el presidente de la Asamblea Popular Nacional, fomenta esas relaciones entre diputados y delegados y miembros del Comité Permanente de la APN con representantes de Estados Unidos, representantes y senadores de Estados Unidos, para seguir mejorando esa entente entre estos dos grandes países, porque evidentemente la relación entre China y Estados Unidos nos afecta a todos. Recordó las grandes cumbres a nivel mundial y la participación de China en la diplomacia internacional, el G20, el BRICS, la OCS. El año pasado asistimos durante la conferencia de Guangyi al anuncio de la celebración de una cumbre de mujeres aquí en China. Habló también Li Qiang de esta cumbre de mujeres, y en relación a las señales: estabilidad, resistencia, resiliencia de la economía china, cooperación internacional. China tiene sus puertas y mantendrá sus puertas abiertas. De hecho, ha hablado en varias ocasiones de esta actualización de la lista negativa para la inversión extranjera. China seguirá actualizando los sectores en los que la inversión extranjera puede fomentar esa inversión aquí en China. Es decir, China seguirá abriendo sus puertas. Recordemos que hace muy poco se actualizó el puerto de libre comercio de Hainan con estos servicios aduaneros, y se tienen en cuenta los factores externos, se tienen en cuenta las dificultades tanto económicas como geopolíticas, pero se mantiene esa confianza en la economía china, esa confianza en el crecimiento de calidad de la economía china, y eso es uno de los señales más importantes que debe entender la comunidad internacional: resiliencia, confianza y cooperación. Bueno, Nani, muy interesantes puntos de vista sobre este informe. Bueno, antes de seguir profundizar este tema de desarrollo económico y social de China, vemos unas noticias relacionadas con estas dos sesiones. China está ampliando su logística interior para conectarse aún más con el mundo. En la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, en el suroeste del país, se está construyendo el primer gran canal nacional que conectará las vías navegables interiores con el mar, el canal Pinglu, de 134 kilómetros de longitud. Este es el canal Pinglu, una de las mayores obras de ingeniería china de los últimos tiempos. Desde este punto hasta el lecho del río hay casi 80 metros. Ma Dao es un nudo clave a lo largo del canal Pinglu y el primer canal de este tipo levantado desde la fundación de la República Popular China en el año 1949. Este es el centro neurálgico de todo el canal. Nos aseguramos de que los barcos puedan pasar con seguridad según las normas de navegación, al tiempo que controlamos los niveles de agua y la velocidad del flujo. Las estructuras metálicas aquí suman un total de 25.000 toneladas. Se ha fabricado todo el equipo y la instalación ha alcanzado entre 8.000 y 9.000 toneladas. Se espera que el canal se inaugure en la segunda mitad de 2026. Un importante equipo lucha por ello. En el momento de mayor actividad, el cruce de Ma Dao contaba con unas 5.000 personas en la obra. El canal conecta las vías navegables interiores de la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi con el Golfo de Beibu, uniendo parajes y comunidades directamente con el mar.
Según el plan del Ministerio de Transporte, en 2035 China contará con una red de vías navegables formada por 4 verticales, 4 horizontales y 2 redes. Actualmente el país cuenta con unos 16.000 kilómetros de vías navegables de alta calidad, que se prevé que alcancen los 25.000 kilómetros en 2035. El canal Pinglu es una sección importante del corredor Hanxiang-Gui. En el futuro, el transporte fluvial será un elemento clave del desarrollo de las infraestructuras. Una vez en funcionamiento, el canal Pinglu acortará las vías de transporte de mercancías en más de 500 kilómetros, convirtiéndose en una importante arteria logística para el suroeste de China. Y consiguiendo que el transporte marítimo sea más eficiente, rentable y sostenible desde el punto de vista medioambiental. El canal Pinglu es el primer canal fluvial marítimo construido desde la fundación de la República Popular China y una gran oportunidad para Guangxi. También conecta el nuevo corredor terrestre y marítimo occidental con la Franja y la Ruta, acortando las distancias de transporte a la ASEAN y abriendo nuevas oportunidades. Bueno, seguimos en nuestro estudio la charla sobre esta reunión inaugural de la 14ª Asamblea Popular Nacional. Bueno, Daniel, el término de nuevas fuerzas productivas de calidad ha sido incluido de nuevo otra vez en este informe sobre la labor del gobierno. ¿Podría explicarnos con ejemplos concretos en qué escenarios de la vida cotidiana las personas sentirán, o sea, están sintiendo realmente los cambios que están trayendo o traerán estas nuevas fuerzas productivas? Pues es evidente que en toda China las industrias tradicionales, las de toda la vida por así decirlo, están experimentando esta transformación impulsada por estas nuevas fuerzas productivas de calidad cuyo fin es aumentar la productividad y abrir nuevas vías de crecimiento mediante tecnologías de vanguardia como la tecnología de la información, la inteligencia artificial, los macrodatos, el Internet de las cosas. Estas nuevas fuerzas productivas de calidad están reorganizando y optimizando los factores tradicionales de producción y transformación y cómo se gestiona y ejecuta esta manufactura. La gala de la fiesta de la primavera de CMG asombró a todo el mundo al incluir una extensa demostración de robots humanoides que hacían artes marciales junto con niños, realizaban sofisticadísimas secuencias de lucha y acrobacias. El sketch inaugural de la gala de la fiesta de la primavera presentó también, y de forma destacada, el chatbot de inteligencia artificial Toupao, que es una de las aplicaciones más populares aquí en China. Estas actualizaciones no solo mostraron la destreza interpretativa de los robots humanoides chinos, sino también avances tecnológicos que sirven para allanar el camino para futuras aplicaciones más amplias en el mundo real. En las provincias de Anhui, de Zhejiang y de Shandong crecen los centros de formación de robots para que los robots sepan cómo hacer funciones en la vida real. Y hay robots en parques químicos, en centros de datos, en centros comerciales e incluso en algunas escuelas. Shenzhen, por ejemplo, en Shenzhen se abrió la primera tienda de robots 6S, con base en el modelo tradicional de las fábricas de automóviles 4S, la de venta, repuestos, servicios y seguimiento. Se agregaron 2 nuevos servicios: arrendamientos bajo demanda y productos totalmente personalizados. Pero es que Wuhan contraatacó, por así decirlo, abriendo la primera tienda de robots 7S, añadiendo otro servicio de estos robots, en este caso funciones de formación. La principal novedad es que, más allá de la venta al por menor de cuestiones de tecnología de vanguardia, funciona también como un centro de formación y de educación. Ofrece cursos para ingenieros y clases de programación para estudiantes. Además, dispone de una zona de experimentación donde usuarios y clientes pueden interactuar con los robots humanoides. Ambos establecimientos reflejan el empeño aquí en China para integrar la robótica avanzada en el día a día de la población. Bueno, en tu vida cotidiana, ¿cuál es un ejemplo de utilizar el IA? Buena pregunta. A mí me gusta mucho usarla para ayudar en cuestiones como revisar
los textos que escribo. Nunca le pido, esto lo tengo prohibidísimo, nunca le pido a la inteligencia artificial que me escriba textos. La utilizo para que me ayude a que sean mejores, ayudar a esta fluidez, algo que hace bastante bien. Bueno, muchas gracias, Dani, por venir y compartir con nosotros sus observaciones. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, con todo esto terminamos esta cobertura especial de la inauguración de la cuarta sesión anual de la 14ª Asamblea Popular Nacional. En los próximos días seguiremos informándoles de las últimas novedades de los eventos principales de la temporada política en China. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.